Les saludamos nuevamente desde el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. Da inicio al programa anual de sesiones de enfermería correspondiente al año 2018. El día de hoy contamos con el enfermero especialista del adulto en estado crítico, Jonathan Reynoso García, coordinador de posgrado en enfermería del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, quien nos expondrá el tema Procesos seguros en la atención del paciente con neumonías por ventilación mecánica. A continuación, le cedemos la palabra. Bueno, buenos días. Y bueno, realmente es importantísimo plantear en estos escenarios que hoy en día pues tiene que haber cierta unificación de criterios para algunas situaciones que realmente nos compete a nosotros como personal y profesionales de enfermería, en donde pues ya estando inserto en una unidad de terapia intensiva, tenemos que llevar a cabo ciertas recomendaciones y en cierta forma adecuarlas conforme tengamos nosotros una dinámica y el tipo de pacientes que se aborden dentro de las instituciones correspondientes. Realmente cuando hablamos de un paciente o una persona que está hospitalizada, que entre más tiempo pase una persona en una unidad de cuidados críticos, la complejidad en cuanto al tratamiento pues será más difícil, y en este caso se hará una serie de exacerbaciones en las complicaciones que llegue a tener, independientemente de la patología de base que en ese momento se le diagnostique. Aquí en esta imagen tenemos a una persona que, bueno, si se dan cuenta, tiene procesos invasivos importantes, y bueno, los que estamos ya en la etapa, realmente terminamos nuestra formación, pero aún así seguimos en esta dinámica, y los alumnos que están dentro de la misma. Algo que siempre visualizamos, independientemente de todo lo que implica la humanidad, realmente siempre nos enfocamos a el ventilador mecánico. Entonces realmente el que tengamos a un paciente sometido bajo este soporte terapéutico pues implica una serie de complicaciones. Ahorita el tema principal es la neumonía, sin embargo sabemos que el tener un paciente ventilado, entre más elevados estén los parámetros ventilatorios, pues eso también nos va a traer consecuencias a nivel hemodinámico. Entonces realmente la neumonía va a depender mucho de la temporalidad, es decir, si un paciente ya desarrolló como tal neumonía, pudo haberse presentado esta sin tener un dispositivo de vía aérea avanzada. Sin embargo, una vez que el paciente se somete a este tipo de dispositivos, pues realmente las complicaciones por infección pues son más acentuadas, sobre todo porque, bueno, en este caso estamos rompiendo directamente la primera barrera, que son directamente las zonas de conducción respiratoria, hasta llegar a las vías que en algún momento se van a tener que ventilar. Entonces, aquí lo importante a destacar es que se mencionan ciertas referencias, que el 10% de los pacientes que entran a una unidad de cuidados intensivos desarrollarán como tal una neumonía asociada a ventilación mecánica. Dos, la estancia hospitalaria también va a depender mucho en cuanto al promedio, y esto quiere decir que una vez que el paciente ingresa a terapia, ya en este caso bajo ventilación mecánica con un dispositivo de vía aérea avanzada, está documentado que puede aumentar su estancia hospitalaria de 11 a 13 días de acuerdo a la patología de base como tal. Y bueno, la mortalidad es una cifra muy variable, sin embargo vean que se puede llegar hasta disparar al 50% de este riesgo de mortalidad una vez que el paciente se somete a ventilación mecánica. Y finalmente el riesgo de neumonía asociada a ventilación mecánica va aumentando 1% de acuerdo a los días de hospitalización. Entonces estamos hablando que un paciente que ya tiene más de 13 días lo podemos definir como ventilación mecánica prolongada, y aparte, en este caso de esa ventilación mecánica prolongada, qué tanta complicación ha llegado a tener y se le han tenido que aumentar algunos parámetros ventilatorios. Entonces realmente para definir la neumonía de acuerdo a la temporalidad, ahorita lo vamos a ver con ciertas cifras de acuerdo a los días, una vez que el paciente ya ha sido intubado como tal. La fisiopatología como tal de la neumonía asociada a la ventilación mecánica implica
pues varias situaciones, ¿no? Que el paciente, una vez que se somete a este tipo de dispositivos, pues realmente ya se hace un proceso obstructivo a nivel laríngeo, a nivel traqueal, y bueno, en este caso el taponamiento o el neumobalón, que en este caso implica que no haya un desplazamiento de la misma como tal, eso implica que en este apartado o en estas estructuras pueda haber directamente zonas de alojamiento, en este caso de microorganismos, independientemente de que se le hagan aspiraciones continuas al paciente. Entonces aquí en el cuadro referimos que se puede llegar a formar algo denominado biopelícula en el tubo endotraqueal, en donde realmente cuando ustedes se han tenido la oportunidad de extubar a pacientes que ya pasaron por un protocolo de desteteo de Winning, se van a dar cuenta que en esta estructura pues realmente está saturada de secreción. ¿Por qué? Porque en ese momento ahí se instala toda la secreción y realmente es muy difícil poder abordar en cuanto a su aspiración. Otro apartado importante es la colonización en la carina, ¿no? Que también ese es un hallazgo importante que define que el paciente pueda desarrollar neumonía asociada a ventilación mecánica. Y bueno, algo que nos recomiendan es que el inflado del neumobalón, que realmente deba de tener ciertas cifras para evitar que el paciente desarrolle esta entidad o realmente poderla limitar lo más posible. Entonces, de acuerdo a la definición, dejando un poco fuera del contexto la neumonía asociada a los cuidados de la salud, tenemos que un paciente que desarrolla neumonía asociada a ventilador implica que la infección pulmonar ya esté instalada una vez que el paciente está a las 48 horas hospitalizado y que haya sido ya sometido a una intubación orotraqueal. Podemos hacer una segunda delimitación de esta definición en donde menciona que puede ser temprana o tardía. Temprana se refiere que es de 2 a 4 días y tardía una vez que hayan pasado 5 días para tener esta definición estricta. Bueno, entonces aquí hay un comparativo realmente de la neumonía asociada a la comunidad o en este caso asociada a los cuidados de salud junto con la neumonía asociada a ventilación mecánica, en donde tenemos que realmente por cuestiones fisiopatológicos en cuanto a microorganismos, por así llamarlo, es la formación de esta biocapa bacteriana en la cánula orotraqueal. De esa manera podríamos mencionar que esa es una neumonía asociada a ventilación mecánica. Y dos, o versus, neumonía nosocomial, la aspiración de microorganismos que colonizan, en este caso, estructuras orofaringias y que también vienen directamente del tracto gastrointestinal. Por lo tanto, la colonización de la vía aérea superior es un factor que predice, como tal, la colonización tráqueo-bronquial. Ok, entonces hay ciertas vías que realmente nos mencionan que son cuestiones patogénicas para el desarrollo de esta entidad como tal. Tenemos como tal la vía aspirativa, la inoculación directa y otras vías, en donde en algún momento en estas dos primeras entidades, nosotros como personal de enfermería, junto con o a la par con el tratamiento que se le esté dando a nivel médico, podemos hacer ciertas recomendaciones y podemos llevar a cabo ciertas intervenciones para prevenir. Quiero mencionar, esto es importantísimo y bueno, en cuanto al Instituto Nacional de Nutrición, nosotros sí le damos, bueno, y seguramente otras instituciones ya también lo están haciendo, es que realmente la presión que se genera en la tráquea, una vez que el paciente se somete a intubación orotraqueal, se limita en su totalidad, ¿no? Entonces, entender que la tráquea tiene una presión arterial, una presión venosa y una presión linfática y que tendríamos una mnemotecnia de 30 a 18,5, que esto ya sumando como tal, ya dentro de una circulación de la tráquea, podríamos definir que las cifras aparentemente en donde la tráquea sale, pues vamos a llamarle mayormente beneficiada, es que no se rebasen los 20 milímetros de mercurio, ¿no? Por lo pronto ese es un protocolo que nosotros tenemos dentro del instituto, que una vez que este paciente se somete a más de esta presión en la tráquea, eso lo puede llevar a ciertas complicaciones, como cuáles, como la isquemia, como la necrosis y el edema, sobre todo cuando el paciente ya tiene una congestión a nivel de microorganismos y que realmente esto lo podemos complicar. Entonces, así como también nos puede ayudar, también se puede volver una complejidad como tal. Mencionaba también las diferentes campañas, los diferentes artículos, las diferentes asociaciones que proponen que realmente haya formas de definir, de diagnosticar, de tratar, pero sobre todo de prevenir este tipo de acontecimientos. Entonces, una de ellas y una que
de acuerdo a lo que nosotros llevamos dentro del Instituto Nacional de Nutrición, es el programa de neumonía cero, ¿no? Entonces realmente este tipo de intervenciones son muy apegadas, si bien no lo tenemos totalmente evidenciado en un manual, sí lo hacemos directamente como una rutina, y esta rutina finalmente es un cuidado especializado si tenemos ese soporte teórico como tal. Entonces aquí yo les enlisto realmente las intervenciones que se tendrían que hacer y que en algún momento pudieran ser preventivas para realmente evitar que el paciente desarrolle neumonía asociada a la ventilación mecánica. Cabe mencionar que, por ejemplo, nosotros dentro de la unidad de cuidados críticos, una de los porcentajes en cuanto a morbimortalidad, nosotros tenemos muchos pacientes con neumonía, que dentro de las complicaciones pues está el síndrome de distrés respiratorio, en este caso el antes denominado SIRPA, SIRA, que realmente el paciente desencadena este tipo de complicación. Entonces eso exacerba más realmente la neumonía asociada a ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque obviamente un paciente sirpeado, un paciente que desarrolla esta entidad, pues es más difícil progresarlo ventilatoriamente. ¿Por qué? Porque se va a ir deteriorando en cuanto a cuestiones gasométricas, en cuestiones radiológicas, y obviamente las situaciones que nosotros veamos de manera clínica. Entonces, uno de ellos, y bueno, repetitivamente lo veremos en nuestras instituciones y pareciera algo, pues en cierta forma para el personal que no forma parte de un programa de epidemiología, pero bueno, el llamado lavado de manos, ¿no? Que realmente son cuestiones que en cada una de las intervenciones que nosotros hacemos, pues nos hace hincapié. Entonces, esta es una de las terapéuticas importantísimas para evitarlo. El uso obviamente de equipo, realmente cuando nosotros tenemos a un paciente con alguna entidad, pues inmediatamente lo que hacemos es ponerle un aislamiento, que ya dependiendo del microorganismo, el agente o incluso la patología, tendríamos que ya sea proteger a él o protegernos a nosotros, y obviamente esto evitar como tal algunas infecciones cruzadas, como tal efectuar succión endotraqueal, que eso realmente a través de un circuito cerrado es recomendable. Hoy en día todas las instituciones tendrían que mantener este tipo de dispositivos para evitar la desconexión de la cánula orotraqueal, y eso nos traiga consecuencias aparte de ventilatorias, ¿no? Sobre todo en un paciente que tiene presiones positivas en la fase expiratoria, y evitar en este caso el colapso alveolar, es que también eso nos puede llevar a procesos infecciosos importantes dentro de la ventilación mecánica. La aspiración de secreciones subglóticas también es una recomendación, y que en este caso hoy en día las cánulas orotraqueales vienen ya diseñadas para que realmente al momento en que se ingresa el circuito cerrado realmente se hagan este tipo de aspiraciones. Evitar la reintubación, eso implica que realmente llevemos una buena escala de pseudoanalgesia, sobre todo si el paciente tiene poco tiempo de haber sido intubado, y obviamente si el paciente ha llegado a tener complicaciones dentro de la entidad respiratoria, es que realmente hay un acoplamiento para que el paciente no esté agitado, no esté despierto, no esté combativo, y esto haga una extubación en este caso por accidente, y se tenga que volver a intubar como tal. Entonces son intervenciones muy específicas por parte del personal de enfermería. Lo que ya mencionaba, la utilización de circuito cerrado, y bueno, en este caso el neumotaponamiento del balón que conforma la cánula orotraqueal, que esté aproximadamente entre 15 y 20 milímetros de mercurio, que esto tiene ciertas técnicas que nosotros en cierta forma las adecuamos. El sistema de humidificación, esto implica que también todos los ventiladores hoy en día deben de tener un calentamiento importante, pero esto también no debe de sobrepasar, porque eso nos lleva a una sobretasa importante de proliferación de microorganismos. La posición Fowler, que realmente esa es la definición correcta. La posición semi-Fowler como tal no está totalmente definida, entonces posición Fowler en cuanto a grados de inclinación está definida como 30 a 45 grados, es decir, el paciente realmente debe de estar sentado siempre y cuando no haya alguna limitante, es decir, obesidad o alguna cirugía a nivel abdominal que lo limite como tal. La utilización de clorhexidina para el aseo directamente oral, ¿no? Una vez que ustedes cambian la fijación de la cánula orotraqueal, pueden llevar a cabo la higiene oral, ya sea una vez por turno o de acuerdo como ustedes evalúen
a la persona. La profilaxis de hemorragia por estrés, que realmente eso ya no está hoy tan documentado, se recomienda la utilización de inhibidores de bomba de protones, esto específicamente para evitar que a nivel gástrico haya un proceso isquémico, y los procesos isquémicos en este caso pueden llevar a cabo la llamada translocación bacteriana, que eso también puede ser un acontecimiento importante. Y finalmente, que si bien no es una terapéutica directa de enfermería, es estar vigilando que el paciente ya tenga cierto número de días de antibiótico-terapia, en este caso ya sea para hacer la escalación o la desescalación de antibióticos. Eso tenemos que estar nosotros muy pendiente. Y bueno, y finalmente les muestro aquí unas imágenes de la cánula orotraqueal, donde tenemos el neumobalón, en donde tenemos que hacer ya en la parte exterior de la cánula la medición. Nosotros adaptamos una llave de 3 vías a un esfigmomanómetro, y lo que hacemos es directamente en el proceso inspiratorio hacer la medición a través de esta lectura. Entonces se dan cuenta aquí, pues, realmente nos da una presión mayor, ¿no? Entonces ya dijimos que preferentemente que esté entre 15 y 20, y bueno, entonces dentro de la terapia antimicrobiana pues tenemos realmente estar pendiente de la escalación o desescalamiento para que también el paciente no haga resistencia. El weaning también es importante. Una vez que se ha resuelto la situación de la patología que dio de origen pulmonar, pues empezar con ciertos protocolos de destete que ya cada institución también adecuará, siempre y cuando el paciente pues obviamente tenga ya una sedación acorde o incluso un retiro paulatino de la misma. Que se haya resuelto como tal el problema de base, en este caso también evitar los volúmenes corrientes, en este caso elevados, entonces mantener en promedio de 4 a 6 mil/kilogramo de peso de acuerdo al peso ideal, y bueno, hacer énfasis en la posición de la cabecera como tal. Entonces, como conclusiones, y seguramente ahorita va a haber algún otro tipo de debate, es evitar, importante que, bueno, esta es una medida preventiva que está a nuestro alcance. Desafortunadamente, bueno, esta entidad sigue siendo una de las principales que desarrolla dentro de una unidad de cuidados intensivos como complicación. Por lo tanto, quiere decir que algo no estamos haciendo al 100% bien, de lo contrario no estaría dentro de las primeras apartados de infecciones directamente dentro de una terapia intensiva. Y algo que también, si bien hoy en día hay ya demasiados artículos, podemos buscar un gold estándar en donde también pudiéramos unificar criterios y que realmente estas intervenciones que en este caso estoy mencionando, pues también sean muy acordes a la de otras instituciones. Gracias.